Bueno, esta va a ser la clase de tejido muscular y asumo que será la primera parte. Vamos a ver cómo logramos hacer esto. Bueno, es el capítulo 11 de nuestro libro de texto, ¿verdad? Del libro de Ross, y estamos trabajando con tejido muscular ahorita. Vamos a hablar de la descripción del tejido, una descripción general, cuál es su composición, cuáles son sus funciones, su origen embriológico y por supuesto los tipos que hay de tejido muscular, cuáles son sus estructuras y su composición, ¿verdad? Y cuáles son las funciones de cada uno. En general el tejido muscular tiene a cargo el movimiento del cuerpo, de todas las partes, es lo que conecta huesos y permite la movilidad, ¿verdad? Tiene a cargo también desempeño de fuerza y muchas funciones internas. Muchos de los órganos están formados de músculo. Algo muy importante es que todos los músculos, sin importar qué tipo de músculo sea, va a estar formado por células muy especializadas, que normalmente son células muy largas, y van a ser algunas multinucleadas, y lo más importante es que siempre están compuestas en haces. Los haces son como manojos, ¿verdad? Entonces vamos a tener las células ordenadas en forma como de manojos o de racimos, si quieren ver esto, pero es como que tuvieran muchos hilos agarrados y unidos formando como que fuera un conjunto de cables, ¿verdad? Esta es más o menos la idea. Son haces paralelos, significa que todos van como ordenaditos. Y la función principal tiene que ver con que este tejido tiene la capacidad de contraerse. Ninguno de los tejidos que hemos visto hasta el momento tiene la capacidad de moverse él solo. Hablamos de la sangre en la clase anterior y la sangre es un tejido líquido, ¿verdad? Que sí se mueve por el bombeo del corazón, que el corazón es un músculo. Entonces, esa contracción, esa capacidad de movimiento que tiene el tejido muscular no la tienen otros tejidos, ¿verdad? El tejido esquelético, por ejemplo, el tejido óseo no se mueve por las articulaciones y se mueve a consecuencia de las contracciones que hacen los músculos. ¿Cómo funciona la contracción? Pero antes de hablar de la contracción, quiero que veamos esta imagen. En el libro, en la página 336, es importante que tengan su libro con ustedes, ¿verdad? Recuérdense que para la clase siempre lo tenemos, entonces es importante que tengan siempre su libro a mano. Vamos a hablar de cómo está formada la estructura muscular. Y esto es algo que han visto ustedes de las bandas musculares, se les menciona muchas veces, se habla a veces hasta en los básicos y en el bachillerato, ¿verdad? Dependiendo entonces es algo que han de tener así como escondido en su mente. Vamos a tener que está formado, ¿verdad? La contracción se va a dar porque hay dos miofilamentos. Cuando hablamos mio, siempre indica que estamos hablando de algo muscular, ¿verdad? Entonces vamos a tener que esa interacción de estos dos tipos de filamentos son los que permiten la contracción. Entonces uno jala, ¿verdad? Y el otro pues sigue el movimiento, o uno se estira y entonces el otro se encoge. Es como va a estar interactuando. Entonces tenemos filamentos delgados que van a estar formados por actina y los filamentos gruesos que van a estar formados por miosina. Entonces, ¿se recuerdan? Eso les va a sonar mucho, que hablamos de filamentos de actina y de filamentos de miosina. Tenemos básicamente estos dos filamentos que van entrelazados, ¿verdad? Entonces cuando uno se encoge, jala al otro. Y por eso es que el músculo tiene esta capacidad de moverse. ¿Dónde están esos filamentos? Pues en el citoesqueleto de las células, ¿verdad? De las células musculares. Entonces vamos a ver cómo se van contrayendo porque el filamento se va a contraer. ¿Cómo se contrae? Es muy interesante porque sucede a raíz de una serie de ¿cómo se dice? Como de estímulos nerviosos, ¿verdad? Que van como activando que las fibras se vayan contrayendo. Es como que ustedes tuvieran unas fibras de elástico que jalan unas, ¿verdad? Y cuando estiraron estas, es porque estas de aquí de los lados, yo jalé las de en medio, es porque las de los lados las jalaron y cuando suelto se vuelven a encoger estas, ¿verdad? Entonces, es una interacción, ¿verdad? Fíjense pues, la contracción va a estar causada, dice, por la interacción de estos dos miofilamentos que ocupan parte del sarcoplasma.
¿Por qué hablamos de sarcoplasma? Porque las células normalmente son sarcómeros. ¿Qué significa esto? Que son células multinucleadas. Entonces son células muy largas, ¿verdad? Recuérdense que los músculos son como muy largos, ¿verdad? O sea, va de la muñeca al codo, del hombro al codo, o de la pierna o de la nalga a la rodilla. O sea, son músculos, son fibras muy largas. Y normalmente cada una de estas fibras son células, pero no son muchas células, sino que es una célula multinucleada, son como células unidas. Eso sería como un sarcómero, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a clasificar? Vamos a clasificar el tejido muscular en base a cómo van a estar ordenadas las células y a dónde va a estar, pues, ubicado, ¿verdad? Entonces tenemos 3 tipos de tejido. Uno es el estriado, el otro es el liso y el último es el cardíaco. Esos son los 3 básicos, digamos, ¿verdad? Pero si vemos la clasificación que tienen en el libro, nos amplían bastante más en base a las funciones que tiene cada uno de los tejidos. Y el cardíaco, por ser un músculo estriado, pues llega a entrar a la parte del tejido de esta clasificación de estriado y liso. ¿Qué pasa con el músculo liso? El músculo liso no va a tener esta forma de ver las fibras así como tejiditas, sino que todas las fibras van a ser paralelas, pero todas son más o menos del mismo tipo. En cambio, en el músculo estriado yo sí tengo ese intercalar de fibras, ¿verdad? En el citoesqueleto, en el sarcoplasma, ¿verdad? Tengo ese intercalar de fibras que me permite ver un diseño estriado. O sea, yo veo estas columnitas cuando veo el corte en longitudinal de mi músculo, veo las estriaciones que tiene, ¿verdad? Entonces, fíjense, pues, les dicen a ustedes que vamos a tener básicamente 2 tipos de músculo en el libro. El estriado, en el que las células exhiben estriaciones transversales visibles con el microscopio electrónico, ¿verdad? Yo las podría ver en grande porque todas las fibras están ordenadas, entonces todo el manojo de fibras tiene como el mismo diseño, y entonces al hacer una tinción especial yo puedo ver estas fibras en el microscopio óptico con una tinción especial. O sea, como buscando teñirlas, fijándolas de una forma específica, haciendo cortes específicos, lo logro ver. Pero de lo contrario, las fibras, ya las moléculas que las están formando, solo lo puedo ver en microscopio electrónico, ¿verdad? Eso es algo que jamás vamos a ver en el microscopio óptico. Y el músculo liso no tiene estriaciones transversales. Recuérdense que es que las están atravesando, entonces se ven como rayas atravesando las células. Bueno, el músculo estriado dice que puede ser esquelético, estriado visceral o cardíaco. Vamos a ver que el esquelético va a ser el que está fijado al hueso, ¿verdad? Entonces, todos nuestros músculos que están en algún tipo de relación con algún tipo de hueso es estriado esquelético, ¿verdad? Porque tiene una relación directa con el esqueleto. Se fija al hueso, es responsable de movimientos esqueléticos axiales y apendiculares, así como el mantenimiento de la posición, la postura corporal y los músculos del ojo, ¿verdad? Los que permiten que yo mueva los ojos para todos lados, como que soy, no como que soy camaleón, pero sí que tenga cierta movilidad en ojos, ¿verdad? Son músculos estriados, porque están estriados esqueléticos que están fijos a alguna parte de mi cráneo, entonces son esqueléticos. ¿Qué pasa con el estriado visceral? Una característica del músculo estriado es que casi siempre, ojo, es voluntario. Una de las cosas que aprendemos antes es que el estriado es voluntario, el liso es involuntario. No siempre. El liso casi siempre, pero el estriado no siempre es voluntario. El corazón, yo no me voy a decir, me voy a suicidar, deja de latir corazón, no se puede, ¿verdad? O sea, el corazón late automáticamente, tiene su propio marcapasos, ¿verdad? Recuérdense que el corazón tiene un mecanismo eléctrico propio muy interesante que hace que estas neuronas que están en el corazón lo manejen a él solito. El corazón late porque tiene que latir, no porque le estén mandando a latir de otro lado. El visceral dice, es morfológicamente idéntico al esquelético. O sea, yo los veo y en un corte, si no me dicen qué he hecho, los voy a ver iguales. Pero está restringido a los tejidos blandos.
Por ejemplo, la lengua, que tiene sopotoscientos mil músculos, ¿verdad? Acuérdense que la lengua tiene un montón de músculos, si no, no podríamos hablar y decir sopotoscientos mil, ¿verdad? Tenemos en la faringe, que es lo que nos permite hablar, ¿verdad? Nuestras cuerdas vocales nosotros podemos hablar porque nuestros músculos son voluntarios. Y algo muy importante es que una persona sorda, por ejemplo, aprende a hablar y aprende a mover sus cuerdas vocales sintiendo las vibraciones de otra persona. Entonces yo muevo, si ustedes se ponen su manita aquí y sienten cuando están hablando, ¿verdad? Vibra su garganta y vibra diferente cada vez que yo digo cada letra. Entonces, por ejemplo, si yo digo A, E, I, vibra diferente. Mis dedos inexpertos muy probablemente solo sienten una vibración, pero para una persona sorda, recuérdense que sus otros sentidos, ¿verdad?, se magnifican, entonces es muy probable que su tacto sea lo suficientemente sensible para sentir cada una de las letras que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y esto es porque es un músculo estriado que puedo controlar muy bien. Una persona sorda puede aprender a hablar, pero no lo hace desde niña si no se le enseña a sentir las vibraciones. Entonces aprenden y por eso es que hablan raro, ¿verdad? Cuando aprenden ya mayores, hablan raro, pero pueden aprender a hablar. La faringe, dijimos, ¿verdad? La parte lumbar del diafragma y la parte superior del esófago, porque es donde trago, ¿verdad? Donde yo controlo si quiero tragar o no quiero tragar, si quiero vomitar o no quiero vomitar, yo lo puedo controlar, es un músculo que yo controlo. Y el diafragma, recuérdense que si tienen hipo, dicen aguantar la respiración, ¿verdad? Y aguanto la respiración y el diafragma se queda fijo, yo lo puedo controlar. Llega un momento en el que ya no, que mi instinto empieza a funcionar, pero el diafragma es un músculo que yo puedo controlar. Entonces, aunque no está 100% pegado al esqueleto, ¿verdad?, es un músculo estriado visceral. Por supuesto, vamos a ver en qué tienen que ver estos músculos. Habla, deglución, ay, no miro mi mano, deglución, ¿verdad?, y respiración. Son las tres funciones de los estriados viscerales que son los que yo puedo controlar. Entonces, si vamos viendo, todos los músculos estriados tienen una gran relación con control. Ahora el músculo cardíaco. El músculo cardíaco va a ser importante porque me va a permitir a mí, pues, que mi corazón lata, ¿verdad? Y debe ser un músculo mucho más resistente al desgaste físico que cualquier otro músculo de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el diafragma solo hace esto, ¿verdad, chicos? Ahí está. Solo hace esto, ¿verdad? Se encoge y se estira, se encoge y se estira, se encoge y se estira. Eso, o sea, ese es su gran trabajo, que es un trabajo muy importante, pero ese es su gran trabajo. En cambio, el corazón está que tiene que apachar de un lado y es como lograr como que funcionen muchas cosas al mismo tiempo. Y deben coordinarse. Entonces es un trabajo muy específico y el músculo cardíaco tiene entonces una estructura ligeramente distinta. Es un tipo de músculo que se encuentra en la pared del corazón y la desembocadura de las venas grandes que llegan a este órgano. ¿Por qué en la desembocadura? Porque todo nuestro tejido venoso y arterial, ¿verdad?, es músculo liso. El músculo liso lo vamos a encontrar en intestinos, en el esófago, ¿verdad?, en el resto del esófago, ¿verdad?, no en el inicio, sino en el estómago, intestinos, la vejiga urinaria, el útero. Todos estos son músculo liso. Espero que veamos bien aquí. Voy a parar la grabación cuando veamos en 10 minutos para que podamos irlas viendo así por pedacitos. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué pasa con el músculo estriado? El músculo estriado vamos a tener estas fibras que ven aquí, estas líneas, y estas líneas no van a estar dadas porque las fibras estén puestas así, sino que están dadas porque cuando yo junto las fibras se logran ver esos pedacitos donde están como intercaladas las dos, ¿verdad? Se logran ver esas líneas, en lo demás no las logro ver. Por eso es que se mira estriado, se mira como con rayitas. Que son las que se pueden ver en el microscopio óptico, ¿verdad? Entonces aquí estas sí las puedo ver, yo no puedo ver las fibras de actina y de miosina en el óptico, no lo puedo ver, pero estas estriaciones sí las puedo ver. Y hablamos ya de las estructuras que puede tener. Bueno, el músculo esquelético, ¿cómo van a estar organizadas? Las células musculares se van a llamar miocitos, ¿verdad? Entonces, los miocitos van a ser
fibras y son sincitios multinucleados. Cuando hablamos de sincitios, estamos hablando de lo que mencionamos antes, de que era el sarcolema, pues era ese citoplasma, esa célula gigante, ¿verdad? Y los sincitios van a ser células muy largas que van a tener núcleos repartidos en diferentes espacios. Van a estar... algo interesante con las células musculares es que nos cambian todos los nombres, ¿verdad? Entonces, al cambiarme todos los nombres, ya no hablo de membrana, ya no hablo de citoplasma, ya no uso diferentes nombres. Entonces, por ejemplo, el sarcolema va a ser la membrana celular, la lámina externa y la lámina reticular circundante. ¿Qué es todo esto de las láminas? Vamos a ver que son capas de tejido que se forman porque son como, pues el ejemplo que les decía de los cables de luz, ¿verdad? Que yo voy a tener que van a ser cables muy grandes, ¿verdad? O sea, que van a ser manojos muy grandes, pero cada cable tiene que estar como aislado, porque si no hay cortocircuito ya no funciona. Entonces, aunque no sean cuestiones de cortocircuito, sí van a tener que ver con que funcione la fibra. La fibra tiene que poder llevar suficiente información, recibir la información de las neuronas y mandar la información para lograr hacer la contracción. ¿Verdad? Todos estos movimientos que yo estoy haciendo con mi mano, que medio los ven porque la cámara es muy chiquita, los vamos a estar como afirmando, ¿verdad? Por la estructura que tienen los músculos. Cuando veamos esta imagen, yo les recomiendo que vean, por ejemplo, dónde están los núcleos. Entonces son estos como bodoquitos que están aquí pegados hasta arriba en la membrana. Estas bandas son donde están los de actina y miosina, donde se van a intercalar. Algo muy importante es que estas fibras musculares, ¿verdad? Van a tener un retículo endoplasmático muy grande, es el retículo sarcoplasmático, ¿verdad? Va a ser muy grande porque necesitan estar haciendo muchas proteínas, ¿verdad? O sea, la actina y la miosina son proteínas, entonces necesito hacer un montón. Y voy a tener muchísimas mitocondrias en los músculos. ¿Por qué me duelen los músculos después de hacer algún ejercicio cuando yo no hago ni rosca? Pues porque mis células no tienen suficientes mitocondrias ni tengo suficiente fuente de oxígeno para que funcionen. Entonces, son células que están como unidas. Entonces, son muchas células funcionando juntas, pero que cada célula mantiene como algo de estructura y esas son las fibras que se forman y se van empacaditas, ¿verdad? Entonces, cada una de estas fibras va a tener muchas partes celulares. Entonces tienen el sarcoplasma, es el citoplasma. El sarcolema es esa fusión de membrana y lámina externa y reticular que va a recubrir cada fibra. Cuando ustedes se comen, por ejemplo, y comen hilachas, por ejemplo, cada una de las hilachas que van sacando, ¿verdad? De la carne, esa es una fibra muscular, un grupo de células. Bueno, aquí vamos a ver cómo se ven las fibras y les empiezan a aparecer nombres raros, ¿verdad? Y todos estos nombres van a ser importantes porque fíjense, chicos, que importa mucho cómo unan ustedes los tejidos a la hora de que están haciendo una sutura, por ejemplo, ¿verdad? Si unen músculos que no deben unir o las conexiones se pierden, las interacciones nerviosas ya no funcionan. Entonces sí es importante que reconozcan todas estas cosas. Entonces fíjense pues, las fibras, cada uno de los grupos de células que vimos, ¿verdad? Se recuerdan que eran las células musculares, van a estar mantenidas juntas por tejido conjuntivo. Entonces si recordamos a lo que les decía de las hilachas, por ejemplo, yo trato de sacar las más finitas y estaría sacando esto, ¿ver? Los fascículos de fibras musculares, como los haces de fibras musculares, los manojitos. Y cada uno de estos manojitos está formado por más hilitos. Cuando ustedes desarman una hilacha, ven que tiene un montón de hilitos de carne, ¿verdad? Cada uno de esos hilitos es una fibra muscular. Cada hilachita finita que voy sacando como hilito, ¿verdad? Y van a estar todas juntas. Cuando ustedes cosen el bloque de carne está entero, ¿verdad? Entonces tengo el perimicio, que es la capa más gruesa que rodea el grupo de fibras, formando todo el pedazo de músculo que estoy viendo. El epimicio, que va a rodear todo el conjunto de fascículos. O sea, él es como el que empaca todo el bodoque de carne, el pellejo que yo le voy a sacar primero a toda la carne, digamos, ¿verdad?
Y el endomicio es la que va a ir como protegiendo cada una de esas fibritas, que ya casi no lo voy a sentir, no es pellejo, digamos, sino que es un tejido muy suave. Para que se vayan haciendo la idea de cómo se ve, creo que es un buen ejemplo pensar en las hilachas. Cada uno de estos, como de estas fibras grandotas, van a estar con vasos sanguíneos, o sea, tienen vasos sanguíneos y tienen muchas terminaciones nerviosas, ¿verdad? Recuérdense que los músculos reciben información y también envían información, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de, aquí está el corte de carne, para que vean que no les hablo cuentos. Entonces, todo este pellejo que tiene aquí afuera, ¿ve? Que es lo que le arranco yo fácil cuando está cruda, ¿verdad? Es lo que la mantiene junta. Y cada uno de todas estas tiras, ¿ven? Son los haces musculares de los que hablábamos. Yo voy a clasificar, digamos, la estructura de las fibras musculares en base del tejido del músculo estriado. Pueden ser rojas, blancas o intermedias. Y esto dice según su color in vivo, o sea, en la muestra viva, cómo se va a ver. Si ustedes ven, hay cortes de carne que son muy rojos y otros que son como más desteñidos, ¿verdad? Depende mucho del tipo de músculo que sea. También se van a clasificar en base a la rapidez de la contracción, la velocidad enzimática y su actividad metabólica. Por ejemplo, yo tengo fibras oxidativas lentas, fibras tipo LIA, ¿verdad? Que son glucolíticas oxidativas rápidas, y tipo 2B, que son glucolíticas rápidas. Creo que aquí no es LIA, sino que es tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Esto es metida de pata mía. Entonces, todas las clasificaciones son rojas, blancas o intermedias, tienen que ver con esto. Y dice, aunque no son visibles las diferencias con hematoxilina y eosina, sí puede verse la diferencia en reacciones citoquímicas, ¿verdad? Ya usando una histoquímica un poco más específica, en donde ya juegue yo con las cantidades de enzimas que puedo encontrar. ¿Por qué van a ser importantes? Porque fíjense, pues dice, las tipo 1 u oxidativas lentas son fibras pequeñas que aparecen rojas en muestras frescas y contienen muchas mitocondrias, o sea, son las que hacen muchas cosas. De tipo 1 son unidades motoras de contracción lentas resistentes a la fatiga. Por ejemplo, ¿dónde tendría? En mis músculos de las manos, seguro tengo, porque hablamos y usamos un montón las manos. En los de la lengua y en la boca, seguro voy a tener eso porque las usamos un montón, ¿verdad? Pero tal vez si yo no hago ejercicio, como es mi caso, ¿verdad? Seguro que en el brazo o en la pierna no voy a tener tantos, pues segurísimo no va a tener en la panza, ¿verdad? Porque nunca la uso. Por eso estoy tan gorda. Va, las tipo 2A, ya vieron que si eran 2A, son glucolíticas oxidativas rápidas o intermedias que se observan en el tejido fresco. O sea, no son ni tan rojas ni tan blancas o desteñidas. Son de tamaño mediano, tienen mitocondrias y un contenido alto de hemoglobina. Estas tienen grandes cantidades de colágeno y pueden realizar glucólisis anaerobia. Constituyen las unidades motoras de contracción rápida resistentes a la fatiga, y las de tipo 1 de contracción lenta resistentes a la fatiga. Fíjense, pues dice, son las de tipo 1, está en azul en su libro en la página 339, tienen la descripción de cada una y les dice en dónde están cada uno de los tipos de fibras. Entonces dice, las de tipo 1, más importante aún es que son las fibras principales de los músculos largos erectores de la columna en el dorso de los seres humanos, porque necesitamos estar parados siempre, ¿verdad? Por eso nos acurcuchamos y le dicen a uno enderece, va. Donde se adaptan particularmente a las contracciones prolongadas, siempre estamos de pie, ¿verdad? Por eso es que nos da tensión, porque estamos, pero es muy raro, están acostumbradas a estar bien firmes. Un alto porcentaje de estas fibras constituyen los músculos de los atletas de alta resistencia como los corredores. Lo que les decía de nuestras manos, era un pianista, pues va a tener más que yo que no hago nada, ¿verdad? Las de tipo 2 dice, entre los atletas que tienen un alto porcentaje de estas fibras glucolíticas oxidativas rápidas, se encuentran los corredores. ¿Por qué? Porque van a necesitar que hacer así en el ratito, los corredores de resistencia, ¿verdad? De velocidad, no de resistencia es la cosa. O sea, aquellos que van a correr rapidísimo, tienen que tener de estas de tipo 2. Y las de tipo 3
o glucolíticas rápidas son fibras grandes que se ven de color rosa pálido, ¿verdad? Por ejemplo, una carne que tiene de este tipo de fibras es el bolobique, que es el que se usa para hacer salpicón. Si ustedes ven un pedazo de bistec, por ejemplo, un puyazo, un lomito, estas cosas, tienen muy rojas las fibras. Pero el bolobique no se ve como desteñido, ¿verdad? Son como desteñidas. Bueno, y dice que estas van a ser unidades motoras de contracción rápida propensas a la fatiga. Por lo tanto, van a estar adaptadas para la contracción rápida de los movimientos finos y precisos. Constituyen la mayoría de las fibras de los músculos del ojo, ¿verdad? Y los movimientos de los dedos, porque son muy precisos, ¿verdad? O sea, yo tengo que agarrar, tengo que ponerme, tengo que maquillar, nunca lo hago, pero sabes, me acordaría cómo. O sea, tengo que hacer cosas, ustedes que van a estar cosiendo, suturando, es importante, ¿verdad? Vamos bien aquí, ya los aburrí, ya lo sé. Bueno, ¿qué son las miofibrillas? Las miofibrillas son unidades. Esta cosa no está grabando. Ahí está. Las miofibrillas son unidades de las muscular. Entonces es la subunidad estructural de la fibra muscular. Y van a estar todas ordenadas de forma longitudinal, porque son manojos, ¿verdad? Están compuestas por haces de miofilamentos, ¿verdad? Formados por miosina y actina, que son los miofilamentos. Entonces, estos miofilamentos van a ser el citoesqueleto de estas células. Entonces, rodeadas del retículo sarcoplásmico. ¿Qué es ese retículo? Pues es el retículo endoplasmático de las células del músculo. ¿Y por qué van a estar rodeadas de ellas? Porque necesitan estar haciendo mucha actina y mucha miosina, porque necesito que funcionen, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante. Y por la membrana celular que forma tubos T. Estos tubos T van a permitir, esas hundidas que tiene la membrana, van a permitir que se puedan conectar nervios, que puedan pasar vasos sanguíneos, que se rompa. Miren aquí en la imagen, ahí las amplían en la presentación. Estas imágenes, ven donde vemos aquí el calcio, quiere decir que van a permitir que se rompa y que se pueda crear un gradiente. Recuérdense que los gradientes son súper importantes, ¿verdad? Para el impulso nervioso. Bueno, esto es para que se recuerden cómo están ordenadas la actina y la miosina, ¿verdad? Están las actinas y las miosinas, por eso es que se ven como rayaditas, donde se intercalan. O sea, no miro esto, sino que miro estos pedacitos donde se intercalan, donde están las dos que se miran más gruesas las fibras. Y aquí tienen cómo es que se van a ir contrayendo y estirando y contrayendo y estirando. Entonces, tienen el sarcómero va a ser toda la estructura, ¿verdad? De la célula y van a estar que se contraen, se encogen, se contraen y se encogen. Entonces, cuando una jala, ¿verdad? Que una se encoge, que es la que está en medio, esa jala las que están encima y entonces se da la contracción y cuando se relaja, se relajan otra vez, ¿verdad? En palabras muy simples. Aquí tenemos, ¿ven? Entonces está estirado, están estiradas estas y cuando estas se encogen, todas jala a todas las que están con ella. O sea, no es como, tampoco es como mucha ciencia. Pero sí es importante que ustedes reconozcan estas bandas, ¿verdad? Y la línea Z, la línea H, la línea M que hablan en la otra diapositiva, porque les sirve para controlar algunas cosas en los cortes y hablar de contracciones. Esto está en una imagen que tienen en la página 139, en la figura 11.4. La explicación de cómo funcionan. Bueno, aquí vemos el ciclo de la contracción. Esta imagen es muy linda y hay imágenes de cómo funciona la contracción y cómo va dejando el ATP, ¿verdad? Cómo va dejando su fosfato para que se logre dar la contracción. Entonces va como activando la actina, valga la redundancia, y va activando la miosina, van como activándose una a la otra, entonces se van jalando. Entonces miren, esta es la miosina, ¿verdad? Que se activa con el ATP y ella va jalando a la fibra de actina. Entonces se prende y jala, se prende y jala. Y para hacer el movimiento de jalarlo, ¿verdad? Tiene que haber ATP. Entonces, este es un ciclo muy bonito. Hay muy bonitos videos de esto para los que quieran como profundizar en esto.